el primer 4 estrellas de Genshin Impact C6 dependiente. Sí, señores. No hemos tenido un 4 estrellas que dependa de su C6 para ser Best in Slot de los mejores equipos del juego. Y alguno dirá, no, Phil, pero Sara y Faruzan y los soportes dedicados. Bueno, es verdad. Estamos ante un soporte dedicado de Notcry, damas y caballeros, y es un Anemo que puede llevar recuerdos del bosque para jugarse con Nefer. Obviamente va a ser el Best in Slot de Flins para que dejemos de jugar Sakarosa dependiendo de su C6. Y parece que es un kit bastante sencillo y al mismo tiempo tiene algo que va a romper totalmente lo que os imagináis como personajes normales de Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, quedaos hasta el final con Yahoda porque voy a hacer corto el vídeo porque lo he visto bien el kit y me he quedado loco pensando, espera, ¿esto es real? Voy a compararla con Sakarosa en el equipo de Flins, voy a hablaros de Yahoda con Nefer porque os va a volar la cabeza. Y sí, a C6 Yahoda es Best in Slot siendo Anemo del equipo de Nefer, Bloom, Lunar y seguramente de los futuros equipos de Notcry. Y ya sabéis que hay 2 bendis, 2 migajitas al día por apoyar el canal Free to Play. Bienvenidos invitados a los directos. Gracias por estar ahí un día más. Que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con el kit de Yahoda. Pues bien, Yahoda es un soporte Anemo que puede aplicar sombra verde fuera del campo y es el healer del equipo. Que muchos decíamos, uy, a Fliss le hace falta un healer. Pues Yahoda es el healer del equipo. Y si no tienes la UMA C1, Yahoda es el healer del equipo en los equipos de, dije la UMA, pero bueno, Nefer en Bloom Lunar. Ahora explico por qué. Básicamente los ataques normales no hace nada. Yahoda es un personaje de arco que tiene healing bonus al subir de nivel y que su curación escala con su ataque. Ahora lo explico porque en la build es muy posible que funcione ataque, ataque, casco de probabilidad. O sea, doble ataque, casco de probabilidad. Y doble ataque, seguramente muchos tenéis algún sombra verde, triple ataque para Xianjun o para Lanyan. Entonces, capaz ya incluso tenéis un set para Yahoda. Ataques normales no hace nada realmente. Su habilidad elemental y su ulti son muy fáciles. Os voy a explicar las rápidas, pero sobre todo quiero ir a las constelaciones, ya que es un 4 estrellas. A saber en qué banner viene, si viene junto a Durin o junto a otro personaje que a lo mejor nadie quiere y la gente se va a volver loca por sacar Yahoda C6. Pero vamos a ver y vamos a ponernos serios con esto porque mucho cuidado con Yahoda. Habilidad elemental. Yahoda se lanza hacia adelante hacia los enemigos entrando en un estado nuevo. Mientras está en este estado se mueve rápidamente, es decir, modo montura, y absorbe el elemento de los enemigos cercanos afectados por Piro, Hidro, Electro y Crío. Además, en ese orden, porque luego recibe unos buffos y tiene prioridad de imbuición de elemento en ese mismo orden. Convirtiendo su frasco secreto ronroneante, tiene sinergias con los gatitos y tal. Yo sé que hay mucha gente que le encanta los gatos y dirán, ¡un gatito! ¡Yahoda es un gatito como Kirara! ¡Yo quiero! No gaste protogemas por los 4 estrellas. Y dice, al terminar la duración o reactivar la elemental, vacías el frasco. Cuando el frasco se llena, se libera automáticamente un hit adicional fuerte de bono de Anemo, es decir, son multi-hits. Si el dash no golpea a los enemigos, lanzas una bomba de humo de gato que inflige daño a Anemo muy grande en el área de efecto. Resumen, esta habilidad elemental se autoimbuye del elemento, como habéis visto en los gameplays. Como siempre os digo en los vídeos, los gameplays los podéis ver ya, los hemos visto en directo, así que venid a los directos o están en el Discord, exclamación Discord, bueno, exclamación Discord, aquí abajo en la descripción. Estoy acostumbrado al stream que pongáis exclamación Discord en el chat y aparece. Así que básicamente podéis ver los gameplays mientras estoy explicando esto para que acompañéis visualmente lo que comento, ¿no? Igual los editores harán aquí ejemplos con gatitos en la pantalla. Se imbuye de un elemento y reaplica. Es una especie de reaplicadora Yahoda, está muy bien. En el caso del equipo de Nefer, os voy a poner ejemplos porque es para Notcry. En el caso del equipo de Nefer se va a imbuir de Hidro porque no se puede imbuir de Dendro y va a estar reaplicando Hidro para combinarse con algún otro Hidro, pues si llevas Aino, si llevas Bárbara, si llevas lo que sea, ¿no? En el caso del equipo de Flins, pues se va a imbuir en imbuición de prioridad también de Hidro para reaplicar junto con Aino, pero luego tiene una constelación, siendo un 4 estrellas, que realmente puedes activar 2 bonos al mismo tiempo de su imbuición, porque según el elemento que se imbuya, luego obtiene unos bonos con la ulti. Entonces, está perfecto, porque el equipo de Flins Core lo juegas con otro Electro, que suele ser Inefa, o suele ser Jansan, o Fischl, o Cookie, llega a ver y tal. Entonces Yahoda imbuirse de Hidro para que la imbuición solo de Aino, o sea, digamos la aplicación solo de Aino sea de Hidro de un solo personaje, se mejore aún más para los electrocargados lunares, es positivo. Luego,
Su habilidad elemental gana un bono extra si tenemos resplandor ascendente, 2 personajes de Notkra. Y dice, cuando el frasco está lleno, Yajoda no vacía ya este frasco de inmediato, sino que durante un tiempo consume gradualmente la energía elemental almacenada del frasco. Es una barrita que tiene, no es la energía de la ulti, tranquilos. Disparando más bolas de gato esponjosas que infligen daño del elemento absorbido. Cada impacto restaura 2 de energía elemental, pero solo una vez cada 3.5 segundos. Tiene un cooldown de 18 segundos en las skills. Bueno, 18 en la ulti, 17 en la elemental, pero bueno, 18. Con lo cual, esto de regenerar 2 puntos de energía se va a activar unas 5 veces, con lo cual es una reducción de 10 de coste de energía su ulti, que tiene coste 70 base, menos esto de aquí, 60. Luego os adelanto ya que tiene una C4 que la energía, como últimamente todos los personajes, ya no se preocupan los de Hoyover. C4, energía, a volar. Así que igual el coste de su ulti en late será rollo 50 o algo así, que es muy poco, teniendo en cuenta que muy posiblemente se recomiende con Favonius, porque a día de hoy no hay arcos que como que te den un bufo o un bono al carry en campo. Igual el arco de Sumeru creo que da un bono de maestría, si no recuerdo mal, veremos a ver qué tal. Pues igual te va a sobrar la recarga y vas a tener permaulti y toda la historia. La elemental es esto. Simplemente explicar una cosa muy sencilla y muchos dirán, ¡ay! Parece Linet, parece Linet que igual se imbuye y golpea con un elemento y reaplique y no sé qué. No, Linet con la ulti es bastante mala y la reaplicación de Linet realmente no tiene un equipo core donde se pueda jugar y no es que sea un aplicador o reaplicador consistente. Yajoda sí lo es. Yajoda se imbuye y parece el viajero Piro golpeando. Yajoda se imbuye y va a reaplicar de forma correcta. Y esto es una mecánica interesante. Desde luego mejor que lo que puede hacer Sakarosa. Es un punto a favor. Ahora explico y la comparo con Sakarosa punto por punto. O sea, punto 1, punto 2, punto por punto. Esto es la habilidad elemental. Extraña. No va a hacer mucho daño, va a hacer torbellinos, no vas a llevarla con maestría, la vas a llevar con ataque, porque cura con ataque, pero es curiosa y sí reaplica elemento muy bien, pero va a ser para por ahora personajes de Notkra y a futuro. No tiene sinergia con personajes antiguos, parece. No es mejor que Jhin o que Xianjun como healer a Nemo con los personajes antiguos, adelanto. Ultimate. La Ultimate cura. Ay, Phil, pues es Jhin o es Xianjun. Pues no, pues es mejor para Flins y para Nefer. La Ultimate dice, invoca 2 coordinadores felinos del hogar, o sea, como 2 gatos, dos cosas que te siguen, infligiendo daño a Nemo en el área de efecto y curando al equipo periódicamente, ¿vale? Hace tics de curación a todo el equipo. Esto empieza fuerte, porque tics de curación al equipo, sabéis que combina bien con Furina y toda la historia, pero Furina no bufa las reacciones lunares, con lo cual le han puesto que cure bastante para que realmente luego diga, uy, bite, a ver si funciona. Spoiler, cura menos que Xianjun y que Jhin, porque Jhin y Xianjun son de los personajes que más curan en todo el juego, de hecho, así que para jugar una Nemo con Furina en otros equipos, jugate Xianjun o Jhin. Y ya, no tiene más la ulti, cura y sigue al personaje en campo y tal. Daño, pues un escalado decente, duración 12 segundos, es un poquito corta esa duración. Curación a todo el equipo, tics del 143% del ataque más 1000 a talento 10, cura muy bien estos tics de 1000 de curación. Aparte, tiene una curación adicional al personaje con menos vida del equipo, un 55% del ataque más 424 por cada tic. Es un muy buen healer. Tiempo de espera, 18 segundos, coste 70, menos lo de la habilidad elemental que siempre lo tenéis a cero, es coste 60, y luego tiene menos todavía, 50, una cosa así. Talentos pasivos. Si hay al menos un personaje Piro, Hidro, Electro o Crío en el equipo, los coordinadores felinos de la ulti obtienen un efecto adicional según el elemento más común. Es decir, si hay una consonancia, por ejemplo, con Flins Electro, pues seguramente se da prioridad al Electro. Si hay Piros en el equipo, que por ahora no hay equipos donde vaya a haber Piros, hace 130% más de daño la ulti. Spoiler, no hace daño, ni lo uséis. Si hay un Hidro en el equipo, o más de uno, es decir, Nefer y Flins, aumenta un 120% la curación. Es decir, cura muy bien. Y con Nefer y Flins va a haber hidros y todas las reacciones de Notkra van sobre el hidro, porque Columbina es el arconte, técnicamente no es el arconte y es hidro. Si hay pues electros, te da un coordinador adicional que invoca 2 coordinadores la ulti, realmente serían 3, como que van golpeando a Nemo y te van curando, con lo cual de nuevo es más curación. Y si hay algún crío en el equipo, spoiler, igual Diona en el equipo de... No creo que juguéis Diona, Yajoda, Aino, Nefer seguramente, pero bueno, si hay algún crío, 10% menos de intervalo del ataque de la ulti. No sirve. Aquí, como veis, solo se va a usar el hidro y el electro, que al final es más curación y ya está. Dice, si varios elementos empatan, la prioridad es primero el piro, luego el hidro para curar, que siempre tendréis hidro en el equipo de Nefer y Flins, electro y por último crío en prioridad. Igual en el futuro hay equipos con crío y Yajoda, pero por ahora eso no se va a usar mucho. Siguiente talento de ascensión. Cuando los coordinadores felinos, que es la ulti, curan al personaje activo y su vida está por encima del 70%, como Bennett, ese personaje obtiene 100 de maestría elemental.
Esto ya se va pareciendo a Sakarosa. Y aquí diréis, bueno, Phil, vale, cura, mete el sombra verde o al equipo de Nefer puede meter el set de recuerdos del bosque. Alguno dirá, ¿qué dices de recuerdos del bosque en un Anemo? Pues bueno, ahora lo explico también porque se está jugando en la beta Sakarosa con recuerdos con Nefer y no hace mal resultado. Sigue siendo mejor el Nefer, Nahida, Lauma, Aino, sin healer o Lauma C1. Pero ahora comento todo esto porque es que literalmente ya jodas para Nefer, para Flins y tiene pinta que para todos los personajes de Notcry. Y el último talento dice, pues aumenta los personajes de Notcry en 1 y en una expedición de Notcry reduce el tiempo en 25%. El talento pasivo este no sirve para nada. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Aquí vienen las constelaciones, ¿vale? Antes de las constelaciones os voy a comentar. En el equipo de Nefer, como decía en la beta y cuando salga, veréis algunas versiones de Sakarosa con recuerdos del bosque que lo puede activar para bajar la resistencia dentro. Y luego, pues obviamente, set de. O sea, luego el triple maestría para bufar la maestría. Sakarosa le estaría dando a Nefer, pues casi 200 de maestría con su talento pasivo, 250 incluso. Y este set de sombra verde a Nefer. O sea, perdón, sombra verde, recuerdos del bosque a Nefer. Y diréis, bueno, pero Yajoda entonces a Nefer le daría el mismo set de recuerdos del bosque, esto 100 de maestría es menos que Sakarosa, pero cura en compensación y reaplica más hidro, no compensa. Igual si no tienes constelaciones, no. Esa es la cuestión. Y luego a Flins, digamos, Phil y a Flins el set de sombra verde empatan porque es sombra verde versus sombra verde, Yajoda versus Sakarosa. Luego Sakarosa puede dar el cazador de dragones, que es 48% de ataque. Y el bufo de maestría, ¿no? 250 si la tienes muy bien construida. A Flins le da menos porque como no llevas un arma de maestría y llevas el cazador de dragones, te da menos maestría a Flins. Y entonces dices, bueno, Yajoda, aunque cure y reaplique mejor, sigue sin compensar, ¿no? Vale. Vamos a ver las constelaciones. La primera constelación dice que el primer talento puede registrar 2 tipos elementales, con lo cual siempre o casi siempre al final se va a activar en el equipo de Nefer, se va a activar el de hidro y en el de Flint se va a activar siempre el de hidro electro y en futuros equipos se van a activar 2 talentos casi siempre. Que principalmente los que vienen bien son el de hidro y el de electro, pues para curar más en resumen. C2. No, esa es la acabo de leer la C2, perdón. La C1, las bolas del gato esponjoso tienen un 50% de probabilidad de rebotar una vez, infligiendo daño elemental extra a enemigos cercanos. Esto, perdón, los he intercambiado. La C1 hace que sea mejor aplicadora fuera del campo, no lo que intentaba ser Lynette. Esto es un aplicador fuera del campo que se imbuye y aplica. La C2 es lo de que te permite pillar un tipo elemental adicional, que son calidades de vida, pero no es la gran cosa C1 y C2. C3 y C5 es la elemental y la última es 3, para que cure más la ulti y poco más. C4 es lo que os dije de energía, ¿vale? Ay, Phil, permaulti. Cuando los coordinadores felinos cambian de elemento, Yajoda regenera 4 puntos de energía elemental. Van a cambiar de elemento una vez por rotación, ¿vale? Entonces, en vez de coste 60, son coste 56, lo que os dije, cerca de coste 50, ¿no? Y diréis, ah, Phil, entonces la C6. Os dije al principio del vídeo que era un formato de personaje, es un soporte dedicado de Notcry para todos los personajes de Notcry, pero está roto. Dice, durante 20 segundos después de llenar el frasco, es decir, cuando activas el elemental y el frasquito ese que ahí se llena y luego golpea y toda la cuestión, es decir, siempre una vez por rotación, los personajes de Notcry en el equipo obtienen 5 de probabilidad 40 daño crítico. Yo al principio leí esto y dije, bueno, igual no sé si es tanto para que Flint haga más daño de electrocarga lunar, pero luego volví a leer y dije, ah, los personajes de Notcry. La C6 de esta señora le está metiendo 5 de probabilidad 40 daño crítico a Flint, a Nefer, a Lauma, que da igual, a Inefa, que va con proporción crítica y que se utiliza sus escalados, o sea, se utiliza todos sus datos, se registran para la reacción de electrocargado lunar. A Aino no. A Columbina, que seguramente tenga un daño brutal fuera del campo y mejore las reacciones lunares. Hombre, y así misma para el tema del Favonius y tal. Es decir, Yajoda C6 es best in slot de Nefer
más o menos, porque igual no sé si va a ser mejor el bufo de Nahida, porque si tenemos en cuenta que tienes Nahida C2 le da a Nefer 10 de probabilidad, 20 de daño crítico con la C2, y luego el bufo de 250 de maestría a Nefer, y si tienes su arma, si acaso, le vas a poder dar 40 más de maestría, casi 300, y el set de recuerdos que lo puede llevar Yahoda en el equipo de Nefer. Igual, en vez de casi 300 de maestría darle 100, pero darle este bono a Nefer, 20 más de daño crítico, igual siendo el healer del equipo si no tienes la UMA C1, igual el best in slot de Nefer puede que sea Nahida C2, pero quien no tenga Nahida C2 ni la UMA C1 y Yahoda C6 es best in slot de Nefer. Y en el equipo de Flins, si comparamos que ambas llevan sombra verde y Sakarosa lo que da básicamente fuera del sombra verde es 250 de maestría al equipo y el cazador de dragones, que son 48% cada 20 segundos, Flins tiene rotación de 16, con lo cual realmente el cazador de dragones da 24% de ataque a Flins cada rotación, para que lo entendáis, o una rotación sí, una no, 48. Es decir, siendo justo, sería Sakarosa da 250 de maestría y 24% de ataque. Y Yahoda va a dar, aparte de curar y reaplicar muchísimo mejor que Sakarosa, nos va a dar 100 de maestría, 250 menos 100 sería 150 de maestría, 24 ataque en el lado de la balanza de Sakarosa. En el lado de la balanza de Yahoda es 5 de probabilidad, 40 de daño crítico a todo el equipo, incluido el futuro cuando llegue Columbina, que va a hacer mucho daño seguramente. Yahoda C6 es best in slot de Flins, y si no tienes la UMA C1 y Nahida C2, y habría que ver cómo bufa esto el daño de Columbina, igual Yahoda es best in slot de Nefer y se juega Nefer, Lauma, Columbina, Yahoda. Y juegas una Nemo en Bloom Lunar, cosa nunca antes vista, y además, repito, con Nefer llevaría recuerdos del bosque. El punto de esta C6 es que es a todos los personajes de Notcry, a todos, a todo el equipo, teniendo en cuenta que en late el best in slot de Flins va a ser Flins, Inefa, Columbina, Yahoda. Y sería lo mismo, porque Columbina es como Aino Pro Max y Yahoda sería Sakarosa Pro Max. Imaginar el daño de Flins con esto. Y en el equipo de Nefer diría que algo parecido. Si esta C6 de Yahoda, que seguramente sí, buffe lo suficiente a Columbina como para contrarrestar los buffos de Nahida C2, igual el best in slot de Nefer es Nefer, Lauma, Columbina y Yahoda C6. Así que, señores, no sé qué opináis, pero espero que no vengan un mal banner Yahoda. Porque me gustaría sacar la C6 para Flins. Un poquito más. Este es el kit inicial de Yahoda. Puede cambiar. Va con arco, así que es muy posible que vaya con Favonius. O el arco de Sumeru, no sé si bufa al equipo o bufa maestría al personaje en campo. Eso igual ya sería hasta más desproporcionado, lo veremos. Igual los equipos de Flins y Nefer no requieren demasiado un Favonius adicional, sinceramente, como otros equipos. Así que ya veremos. Dejadme que opinéis en los comentarios y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi y chaito.